Decía gracias a los hermanos de la música por guiarnos en la adoración. Y quería avisarles que sería bueno que puedan escuchar hoy, más tarde, o a lo largo de esta semana, las palabras, el mensaje del pastor John MacArthur hoy en la mañana que predicó. Hace algunas horas él volvió de un descanso un poco largo en este mes, parte del mes anterior, y volvió como él siempre vuelve. Lo vi hablando con mucho fervor, no contento necesariamente, sino más bien indignado. Lo vi un poco más enérgico que otras ocasiones. Si fue tan claro y tan bueno, tan bíblico lo que dijo, que pensé, los hermanos tienen que escuchar lo que dijo. Pienso que lo tradujeron, ojalá, no sé, pero están traduciendo los sermones de la mañana en la iglesia de Grace Church, así que les animo a que cuando tengan tiempo sintonicen esa predicación y la puedan escuchar sus palabras. Explica lo que está sucediendo en el mundo evangélico alrededor nuestro. Bueno, escúchenla mientras pueden escuchar, porque las redes sociales como las conocemos han cambiado también y no falta mucho tiempo hasta que comiencen a coartar más las libertades en lo que tiene que ver con las predicaciones y todo eso. Así que hay que aprovechar mientras hay la oportunidad de hacerlo. Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 11. Y hoy vamos a estudiar los versículos que nos quedaron de la semana pasada, versículos del 42 al 44. Estamos en esta sección del Evangelio de Lucas en que Jesús ha preparado, por decirlo así, la propia escena para tener una conversación privada, directa, con los fariseos y con los escribas. Y esta sección entonces nos lleva a meditar y a pensar acerca de los fariseos y la religiosidad de ellos. Y pensando en esto, pensé en un personaje llamado Joseph Smith de hace un par de siglos. Este personaje, nacido en Norteamérica, viviendo en Norteamérica, pensé que tenía un paralelismo con los fariseos a los que estamos estudiando y contra los que Jesús habla. Joseph Smith, ustedes saben, es el líder, ha sido el líder, aunque ya muerto, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido por nosotros como los mormones. Él creció en una cultura, en una sociedad profundamente religiosa, el protestantismo de Norteamérica, con algunos avivamientos, incluso uno de ellos por Jonathan Edwards, bajo una predicación fiel, el evangelio siendo reflejado fielmente en esos años, en esos siglos en Norteamérica. Él creció entonces en todo este movimiento, en todo este contexto, y pensaba en él porque es una de las, creo yo, epítomes de la hipocresía religiosa. Joseph Smith escribió un libro, el libro del Mormón, donde están todas sus enseñanzas. Pero estaba pensando, este era un hombre profundamente religioso. Y uno puede llegar a ser tan religioso como Joseph Smith y aparentar adorar a Dios, tener una devoción privada con el Señor, etc. Pero al mismo tiempo, contener y decir tantas mentiras, pero mentiras aberrantes. Joseph Smith dijo que un ángel del cielo había descendido aquí a la tierra llamado Moroni y le había revelado las cosas que él debía escribir, y es lo que escribió en el libro del Mormón. Pero piensen ustedes, él sabía que no vio ningún ángel. Esto fue mentira. Y todas las cosas que escribió en el libro del Mormón, unas de las más aberrantes, el hecho de que Jesús es el hermano de Satanás, él sabía que esto era mentira. Y a partir de esto, entonces, un gran número de feligreses fueron añadiéndose a este movimiento, formando la religión o la secta de los mormones. Joseph Smith es un ejemplo, una ilustración de lo que puede hacer la religiosidad, la falsa religión, en un corazón vacío, en un corazón que no vive lo que se dice externamente. Y la falsa religión no existiría, obviamente, sin este tipo de personas. La falsa religión no existiría sin líderes religiosos.
Por tanto, son los líderes religiosos los que llevan el peor tipo de condenación divino. Y esta es la razón por la que Jesús se preocupa por los fariseos. Por eso Él habla estas palabras que nosotros tenemos en el capítulo 11, de manera tan dura y directa. Y por eso los fariseos también al mismo tiempo se veían atraídos al personaje de Jesús, al maestro. Porque Jesús mismo era un rabino, como ellos. Jesús mismo enseñaba en las sinagogas, como ellos. Jesús mismo decía que había sido enviado por Dios y que obedecía a Dios como ellos. Jesús mismo había levantado un movimiento alrededor de sí como ellos. Pero al mismo tiempo lo que lo hacía Jesús un imán de los fariseos. Lo que atraía a los fariseos a la persona de Jesús era de que a pesar de que hacía todo esto y decía todo esto al igual que ellos, al mismo tiempo Él era tan diferente a ellos, tan diferente. De hecho era lo opuesto, todo lo opuesto a ellos. Jesús no se sometía a las purificaciones de ellos, no se vestía con la vestimenta religiosa de ellos, no hacía las largas oraciones que ellos hacían públicamente, no enseñaba el mismo tipo de enseñanza que ellos daban, no se sometía ni practicaba las ceremonias que ellos practicaban, todas las prácticas religiosas, el diezmo, los ayunos y todo esto, Jesús no lo hacía como ellos lo hacían. Esto les llamó profundamente la atención entonces a los fariseos hacia Jesús. Este hombre es un hombre muy religioso, pero vive una vida religiosa tan distinta a la nuestra, tan distinta a la nuestra. Y entonces es la razón por la que en los evangelios vamos notando nosotros que los fariseos se van acercando cada vez más a Jesús hasta que no lo pueden soportar y lo terminan matando. Y los fariseos no eran nuevos en la escena, en la sociedad judía, no eran nada nuevos, ya tenían algunos siglos, no tantos, pero algunos siglos allí antes de Jesús, probablemente unos 2 siglos antes de Jesús, o decenas de años. Entonces, todas estas decenas de años dictando cuál debe ser la práctica religiosa, cuál debe ser la verdadera religión, cómo se debe vivir devotamente al Señor todos estos años sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de alternativas para los judíos, de propuestas acerca de otra religión o de otra forma distinta de adorar a Dios. Y entonces de pronto aparece en el primer siglo Jesús. Podemos entender por qué les llamó tanto la atención entonces el maestro. ¿Cómo uno puede tener algo tan valioso como los fariseos tenían, que era la ley del Antiguo Testamento, la revelación de Dios, la palabra de Dios? ¿Cómo alguien puede tener algo tan valioso y convertirlo en algo tan malo? Esto es lo que ellos hicieron con el Antiguo Testamento. La historia de los fariseos, ellos por lo menos enseñaban y decían, y les gustaba el hecho de repetir que ellos eran descendientes de Esdras, el sacerdote Esdras en el Antiguo Testamento, por medio de quien Dios reformó la vida espiritual de los judíos que regresaron del cautiverio babilónico como juicio de Dios por su idolatría. Y ellos eran entonces los descendientes espirituales de Esdras. Asimismo se autodenominaban. Esdras había reformado la sociedad, habían redescubierto la ley, la predicación de la ley y las prácticas religiosas que tenían que sujetarse los israelitas en el Antiguo Testamento. Y los fariseos entonces comenzaron a surgir poco a poco en la historia hacia finales del Antiguo Testamento como los llamados Hasidim. Eran lo que significa simplemente los apartados. Y este no fue necesariamente un término que ellos utilizaron para sí mismos, pero comenzó por lo menos como un término peyorativo de parte de otros grupos hacia los fariseos. Los comenzaron a llamar Hasidim, porque ellos comenzaron a apartarse, este es el significado de la palabra, apartarse de las prácticas seculares, de las prácticas comunes o lo que ellos llamaban profanas de la sociedad. Entonces ellos estaban apartados de los gentiles, de los paganos, pero también estaban apartados de la sociedad normal judía. Y más sorprendente aún es que estaban apartados incluso de los religiosos entre los mismos judíos. Habían judíos que eran religiosos, bueno,
Ni siquiera ellos eran suficientemente buenos para los fariseos. Entonces los fariseos decían, tú eres un judío, está bien, tú eres religioso, está bien, pero no eres lo suficientemente religioso como para ser un hasidim o un fariseo. Y entonces ellos continuaron simplemente añadiendo reglas, rituales y tradiciones a la ley del Antiguo Testamento. Se volvieron tan centrados en sí mismos y en su religión que a menudo ellos llamaban las leyes que ellos habían añadido, les llamaban una especie de valla o cerco o muralla que los protegía de la contaminación exterior, de la contaminación de los paganos, de todo tipo de impureza. De esto servía entonces, y de esto se servían ellos al utilizar los rituales y las tradiciones que habían añadido. Bueno, los fariseos entonces aparecen en la escena ya en el tiempo de Jesús como el cuerpo religioso más influyente en toda la sociedad judía. Y en parte esta historia nos ayuda a entender cómo ellos pudieron tomar algo tan bueno y convertirlo en algo tan malo, la ley de Dios. Algo que la religión cristiana también puede hacer con la palabra de Dios, convertir algo tan bueno que es su revelación, su palabra, en algo tan malo. Pero aquí Jesús en este pasaje nos da un examen espiritual de los fariseos que nos va a ayudar a entender todavía más cómo ellos pudieron haberse convertido en lo que se convirtieron. En estos versículos que nosotros vamos a estudiar, en los versículos 42 al 44, este es un diagnóstico espiritual, un retrato de los fariseos, y Jesús lo hace de una manera extraordinaria. Ustedes recuerdan el versículo 37, cuando Jesús terminó su discurso en el pasaje anterior, nos dice el texto que un fariseo le rogó que comiese con él. El fariseo entonces es introducido aquí por Lucas y después otros fariseos, pero este particular caso de este fariseo que se atrevió a invitar a Jesús, no estamos seguros cuál habría sido su motivación, si él era un hombre profundamente malo o era un hombre curioso. Pero ahí está él invitando a Jesús a una cena, a comer. Y en el tiempo de Jesús no era una cena, por la palabra que se utiliza aquí era más bien como una especie de almuerzo, alguna comida en la mañana. Pero por el tiempo de Jesús, cuando alguien te invitaba a comer, es porque te invitaba a conversar. No era el tipo de lunch o almuerzos que uno puede tener en otras sociedades. Aquí era sentarse, y de hecho era reclinarse en un colchón o cama, con más tiempo de disposición para conversar acerca de diferentes temas. Jesús había enseñado en ese día, así que no era poco común que se invitase a la persona que había enseñado, había dado un discurso a la casa para que explique algunas cosas más. Entonces está este fariseo y Jesús al entrar hizo algo que él sabía que iba a llamar la atención de este fariseo. Y es que no se sujetó a otra de las ceremonias que ellos tenían, que era el lavamiento de manos. Este ritual para purificarse las manos y quizá también para purificar la comida de la supuesta contaminación externa de paganos o de otros judíos. Jesús simplemente dice, versículo 37, literalmente dice, y él entrando se reclinó. Jesús hace esto deliberadamente. Jesús quiere traer esta especie de insulto religioso a la casa del fariseo, en la cara del mismo fariseo, porque él está preparando una escena. Porque él ve que esta es una oportunidad importante para él, quizás si la última, aunque una vez más lo va a hacer en Jerusalén, cuando entra a Jerusalén, pero acá una de las últimas oportunidades que él tiene de conversar con los fariseos y decirles la verdad. No es una ocasión para que Jesús simplemente aproveche la hospitalidad de este hombre. Notan la tentación que sería para muchos de nosotros al ver la bondad y el favor de una persona que viene a nosotros invitándonos a su casa con todas las buenas intenciones, mostrando su generosidad cuando nosotros sabemos que hay algo muy malo con esa persona que tiene que ser corregido. Pero Jesús no se dejó llevar por la hospitalidad o por la aparente bondad de este fariseo. A pesar de que estaba en su misma casa, él sabía que tenía que decirle la verdad. Y esa es la razón por la que estaba allí. Esa es la razón por la que Jesús no se lavó las manos. Estaba preparando él mismo la escena para decir lo que dijo más adelante. Entonces,
El fariseo se extrañó, se maravilló de que Jesús haya hecho esto, no lavarse las manos. En el versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, estos eran los rituales que ellos hacían, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esta es la religión falsa, esta es la religiosidad, y debemos entender nosotros esto. La religiosidad se enfoca en los símbolos externos, y la religiosidad y la religión falsa es mala, no es buena para la humanidad, es mala. En el versículo 40 Jesús dice algo más, les dice necios. Podemos decir que la religión falsa también es necedad. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿acaso con una pregunta retórica, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro? Ustedes son tan necios, dice Jesús, que piensan que Dios solo mira el exterior y no mira el interior. Ni siquiera su propia teología afirma esto. Pero por su práctica aparentan creer esto mismo. Esta es una necedad. Claro que Dios ve el interior. En el versículo 41 Jesús termina con un rayo de esperanza, a ver si acaso alguno de ellos deseaba salir de este mundo tenebroso, oscuro, de la religión falsa. En el versículo 41 Jesús les dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. La idea de ayudar a otros, dando lo que uno tiene, cuando alguien más está en necesidad. Bueno, Jesús nos está diciendo aquí que la salvación es por medio de ayudar financieramente a otras personas. Esa no es la idea. Pero el hecho de dar implica negación, autonegación, negarse a uno mismo. Y Jesús está diciendo literalmente aquí en el versículo 41, no es la palabra tenéis como traduce Reina Valera, es pero dad limosna desde adentro, desde adentro. Jesús está apuntando entonces al interior. Jesús está apuntando al corazón de ellos y les está diciendo cada vez que ustedes den del interior, den de corazón, den con una motivación pura, no lo hagan meramente en lo externo para aparentar, den del interior. Ahora, cuando hagan eso, eso va a significar una sola cosa, que ustedes han sido perdonados de sus pecados, que ustedes han conocido realmente a Dios. Y entonces, por eso añade, todo os será limpio. Bueno, tristemente lo que sigue diciendo Jesús y el final de este capítulo 11 nos muestra que no quisieron asirse a este rayo de esperanza que Jesús mencionó en el versículo 41. Y llegamos al versículo 42. Al versículo 42, y el versículo 42 Jesús va a explicarnos espiritualmente qué es un fariseo. Después de que Lucas nos introduce a esta especie de ilustración de este fariseo sobre quien Jesús había hablado en todo el capítulo 11, tenemos ahora Jesús habla de una manera un poco más general, en los versículos del 42 al 44. Y explicamos y encontramos aquí tres ayes, versículo 42, 43 y 44, tres ayes. Ahora yo quiero que noten algo en estos tres versículos. Noten la conexión, noten la progresión, noten lo que Jesús está haciendo. En el versículo 42 Jesús dice, mas hay de ustedes, fariseos, que diezman. Ahora eso es un acto externo. Eso es un acto externo. Uno de los muchos que tenían los fariseos, pero uno de los principales, y por eso Jesús lo menciona aquí, era el diezmo. Era uno de los más importantes que ellos tenían. El diezmo. Eso es un acto externo. Este es el comportamiento externo, conducta externa. En el versículo 43, noten lo que Jesús dice. Hay de vosotros, fariseos, que amáis. Ahora, no es un acto externo en el que Jesús se enfoca cuando nos da una especie de examen espiritual de los fariseos, sino algo más interno. Esta es su motivación, esto es lo que ellos aman. Lo que ellos buscan
internamente, lo que mueve sus cuerpos. La razón por la que hacen todo lo que hacen externamente es porque aman algo. En el versículo 43. Y en el versículo 44 dice, ay de vosotros, Reina Valera añade, escribas y fariseos hipócritas, pero eso no está en los mejores manuscritos. Eso no significa que los fariseos no eran hipócritas, de hecho lo eran. Pero simplemente el texto original dice, ay de ustedes que son como sepulcros que no se ven, que son. Ahora, ¿pueden ustedes ver la progresión aquí de Jesús? Primero Jesús se enfoca en el comportamiento externo de los fariseos. En el versículo 42, ustedes diezman, actos religiosos. En el versículo 43 se enfoca en la motivación por la que hacen todo. Ustedes hacen lo que hacen porque aman. Aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y esto naturalmente, entonces, el acto religioso, el comportamiento religioso externo, nos deja ver, nos deja descubrir lo que ellos realmente aman en lo interno, en el corazón. Y eso nos lleva finalmente al versículo 44, que es lo que ellos son. Es lo que ellos son. Esto es lo que ellos son. Y por eso aman lo que aman. Y por eso en el versículo 42 hacen lo que hacen. Bueno, el versículo 42, entonces Jesús nos introduce aquí, nosotros podemos poner como primer punto aquí en el versículo 42, y Jesús se enfoca en lo externo, el legalismo de la religión falsa. Este es el legalismo de la religión falsa. El versículo 42 dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. La palabra que se repite entonces en estos tres versículos es ay y ay. Esta palabra, owe, en el original comunica la idea de un juicio. Es un juicio. Está interesante si ustedes contemplan todos los versículos, que no, obviamente no los vamos a leer aquí, pero todos los versículos donde aparece la palabra ay, tanto en los evangelios como en las epístolas algunas veces, y sobre todo en el libro de Apocalipsis también, cada vez que aparece esta palabra ay, indica un juicio severo, catastrófico sobre las personas que van a recibir. ¿Se acuerdan? Solo unos capítulos antes Jesús pronunció algunos ayes sobre algunas ciudades de Capernaum que no se habían arrepentido a su mensaje, a pesar de ver todos los milagros que Él les había mostrado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum. El castigo de ellos sería el castigo peor que el de Sodoma y Gomorra. Estos mismos ayes aparecen en el libro de Apocalipsis cuando Dios derrama su ira sobre la tierra. Ay de los moradores de la tierra por los juicios que vendrán. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha ido a la tierra con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo, dice Juan en Apocalipsis. Estos ayes entonces denotan gran destrucción, juicio catastrófico, como no se ha visto en el tiempo nuestro de la humanidad. Bueno, estos ayes Jesús los reservó para los religiosos. Para los religiosos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Pero hay algo interesante acerca de estos ayes, y es que estos ayes son una especie de profecía, ¿no? Son una especie de profecía. El hecho de que Jesús pronuncie un ay sobre alguna ciudad o alguna persona, lamentablemente determina el destino de esa persona o de esa ciudad. El ay cayó sobre la vida de Judas. Ay quien me entrega, dijo Jesús. Este ay entonces es una garantía que las personas sobre quienes caen esta especie de juicio seguramente van a recibir el castigo y la condena que se pronuncia sobre ellos. Y de esto resulta entonces que estos fariseos, entonces podemos decir, no se iban a arrepentir. El hecho de que Jesús haya pronunciado un ay sobre ellos implica que por lo menos este grupo no tenía esperanza de arrepentimiento, ya estaban en el punto del no retorno. Y de párrafo y de lo que hemos dicho en este momento también podemos decir que esta es una prueba de un juicio divino mayor que otros
pecadores van a sufrir en el infierno. Esta es una especie de sufrimiento peor o mayor que el de otras personas que simplemente van a ser echadas en el infierno, que estarán allí. Ustedes pueden imaginarse, para una persona, escuchar este tipo de palabra. Imagínense si Dios se le acerca a alguien y le dice, ay de ti. Sabiendo lo que significa y lo que implica esta palabra ay. Un juicio catastrófico, venidero e inevitable. Esta debería ser la causa mayor de desesperación de una persona, de tristeza, de miedo, de temor, de profunda depresión. Y Jesús determinó el ay sobre estos fariseos. Sus vidas ya estaban destinadas a este tipo de sufrimiento. Y lo más asombroso es que no vemos, no hay temor, no hay miedo, no hay preocupación, no hay desesperación de parte de ellos. Al contrario, al final de este pasaje, solo nos dice Lucas que todo lo que ellos pensaban era en cómo atacar a Jesús y cómo destruirle, su profunda incredulidad. Bueno, como hemos dicho, uno esperaría este tipo de ay de parte de Dios hacia los criminales, peores criminales en la sociedad. Y seguro que Hitler tendrá su lugar especial en el infierno, no tengo duda acerca de esto por todo lo que hizo. Pero en la Biblia, por lo menos, este tipo de juicio está reservado para los religiosos, para los falsos maestros, según Pablo nos dice en Timoteo. Pedro también, porque él sabe lo que está en juego, es a ellos a quienes va dirigido. Bueno, siempre debemos tener una perspectiva bíblica acerca de esto. Y pensamos que hay muchos falsos maestros como los fariseos por allá afuera en el mundo, guiando a tantos miles de hombres y mujeres a una condena, a un infierno que les está esperando bajo un sistema religioso que está engañándoles todo el tiempo. Pero ¿saben qué? La única razón por la que podemos dormir tranquilos, a pesar de que sabemos que estos líderes religiosos falsos están por allá afuera, es que Dios ha pronunciado un ay sobre ellos. Y eso me deja dormir tranquilo, porque eso significa que estos actos de engaños hipócritas y religiosos no quedarán impunes. Pueden quedar impunes en esta tierra temporal, pero no ante Dios. Y hay un ay para cada uno de ellos, como en el caso de los fariseos. Ahora, noten, ¿por qué este ay? ¿Por qué este juicio? ¿Por qué este tipo de juicio catastrófico? ¿Qué es lo malo que habían hecho ellos? Noten el versículo 42, nos da la razón Jesús. Él les dice a ellos, ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El diezmo, tan importante para los fariseos en el tiempo de Jesús, era la práctica del diezmo. Esta práctica era uno incluso de los requisitos. Si tú querías ser un fariseo, tenías que someterte al rígido ceremonial de los diezmos. Ahora, seguramente el Antiguo Testamento enseña acerca del diezmo. El diezmo había sido impuesto por Dios en el Antiguo Testamento para que los levitas, los sacerdotes, puedan ser sustentados con ese diezmo que traían los israelitas en el campamento. Y esta era una ley que ellos debían guardar. De hecho, por no guardarla, recordamos en Malaquías, Dios habló a los israelitas y les dijo, me han robado porque no han diezmado. Esto era algo muy particular de la antigua dispensación del pueblo de Israel. Era una especie de impuesto, equiparado a lo que nosotros hacemos el día de hoy. Pero hay algo acerca del diezmo interesante relacionado a los fariseos. Cuando ellos volvieron del cautiverio de Babilonia, algunos años después, se nos dice más o menos por el año 135, al año 100, antes de Jesús, había un líder macabeo. Ustedes saben que los macabeos eran los judíos que armaron una revolución contra los poderes imperiales, que en ese momento querían controlar Palestina, los macabeos. Eran revolucionarios. Y estos macabeos, el primero tuvo un hijo, el segundo tuvo un hijo, el tercero, y así hasta llegar al cuarto. El cuarto de los macabeos se llamó Juan Hircano, era una especie de gobernante de Palestina, era como el gobernante de ese lugar, de los judíos.
Y Juan Hircano quiso saber cuán fieles estaban siendo los judíos en dar el diezmo. Y entonces envió una serie de hombres para que vayan a investigar esto mismo a las diferentes ciudades de Palestina en ese entonces. Esto es antes de Jesús. Y el resultado fue que lamentablemente los judíos estaban dando solamente un diezmo que era el diezmo sacerdotal, o el diezmo para las ofrendas mesidas, como se le llamaba también, pero no estaban dando los otros tipos de diezmos. Entonces eso preocupó a Juan Hircano y preocupó al círculo de religiosos que estaba cerca de él, y entonces conformaron una confraternidad, la confraternidad de los Hasidim, o de los fariseos. Y una de las cosas entonces que ellos se propusieron hacer es que cuando los agricultores iban fuera de las ciudades a cosechar el producto de la tierra, fuesen frutas o vegetales o plantas de la tierra, ellos, porque ya sabían que las personas, la mayoría no estaban dando todos los diezmos, cuando ellos estos agricultores llevaban todos estos productos al mercado para ser vendidos, a las plazas para ser vendidos y comerlos, ellos determinaron con una palabra a todos estos productos, deimai. Les llamaron deimai. ¿Qué significa deimai? Significa dudoso, como hoy diríamos nosotros, de procedencia dudosa. ¿Qué querían decir con esto ellos? Lo que querían decir es que estos productos, lo más probable, había algo de duda, pero lo más probable es que estos productos habían sido cosechados sin ser diezmados. Y estaban siendo utilizados entonces de manera impropia porque no habían sido diezmados previamente a venderlos y a consumirlos. Entonces le llamaron deimai a estos productos. ¿Qué hicieron o qué hizo esta confraternidad entonces para ayudar a solventar este problema de alguna manera? Bueno, lo que ellos hicieron fue que un chaver era un miembro de esta confraternidad. Lo que tenía que hacer era diezmar. Él se proponía o se comprometía a diezmar de todos los productos o de un gran número de productos de la tierra antes de vender o antes de comprar en el mercado. Entonces, como él había adoptado como su práctica religiosa el diezmo de todo lo que él ingería o se llevaba a la boca, ya no era necesario para él pagar el diezmo. Mientras que las personas del pueblo, a la gente común, cada vez que iban al mercado, a la plaza, se les comenzó a requerir que paguen el precio del producto, pero aparte de pagar el precio del producto, tenían que pagar los otros 2 diezmos que ellos no estaban pagando, ¿sí? En total tenían que pagar 3 cosas diferentes cada vez que iban a comprar algo en el mercado. 2 diezmos que no daban y aparte de eso el valor del producto que estaban recibiendo en ese momento. Bueno, esto hizo una especie se conformó una especie de monopolio entre los que se llamaban chaver o los fariseos, porque ellos estaban exentos de pagar este dinero extra porque se habían comprometido a hacer diezmos de manera religiosa. Ahora Jesús sabía esto. Y esta es la razón por la que de alguna manera esto fue una especie de extorsión contra el pueblo. Jesús dice algo y menciona 3 elementos en este diezmo que ellos practicaban en el versículo 42. Dice, ustedes diezman la menta, la ruda y toda hortaliza. La menta es una planta que nosotros conocemos bien. La menta, la palabra es eidousmon. Se traduce menta. Esta es una planta que crecía aromática, que era utilizada para juntarla con la leche o con el pepino también, y lo comían junto a esto, aparte de otros usos que tenían acerca de esta misma planta, que era la menta. La menta, muy pequeña, una planta muy pequeña, con flores de diferentes colores, una planta que crecía en diferentes estaciones, así que era una de esas plantas que se llaman plantas perennes, porque usualmente vivían más de 2 años, mientras que las plantas que no son perennes morían
dentro de un año o dentro de 2 años. Esta era la menta. ¿O qué es lo que hacían con esta planta? ¿Qué es lo que hacían con la planta de la menta? Bueno, antes de ingerirla, ellos se aseguraban de sacar la 10ª parte de esta planta. Algunas veces, incluso algunos de los fariseos diezmaban no solamente la planta misma, la semilla, o incluso a veces el tallo mismo de la planta. Esto lo hicieron con la menta, esto lo hacían con la ruda también. La palabra ruda es piranon. Este es otro tipo de planta, aunque es un poco más peligrosa, pero tenía algunas propiedades para el cuerpo, propiedades que ayudaban para la digestión, para dolores estomacales, servía como un sedante también y para la circulación de la sangre. Esta planta era usada para todo esto con usos obviamente cautelosos porque también podía ser tóxica. Era una planta muy fuerte y muy aromática, la ruda. Bueno, los fariseos también hacían esto mismo con la ruda porque era muy utilizada por los judíos. Era utilizada como un condimento para las comidas y también para sanar algunos problemas. Y la última palabra que usa Jesús aquí es toda hortaliza. La palabra hortaliza simplemente es vegetales o legumbres o todo tipo de hierba comestible que crece en un jardín. Esta es la idea de las hortalizas. Bueno, Jesús simplemente generaliza al final del versículo 42 cuando dice, y toda hortaliza, no solo la menta y la ruda, sino todo tipo de hierbas que crecen en el jardín para hacer comida. Ustedes, los fariseos, lo diezman escrupulosamente, lo diezman minuciosamente y lo hacen con mucho cuidado, con mucho celo y con mucho fervor. Esta era la práctica del diezmo acerca de la comida. Ahora, el asunto no terminaba allí porque ellos habían añadido una serie de reglas y a propósito el Antiguo Testamento no decía nada acerca de esto. No decía nada acerca de esto. Tenemos en Deuteronomio 12 y Deuteronomio 14 que los israelitas debían diezmar del grano, del vino nuevo y del aceite de oliva, pero nada se dice acerca de otras plantas. Pero los fariseos añadieron a su tradición diezmar todo este tipo de plantas y hortalizas y hierbas verdes, aunque ni siquiera estaban o se encontraban en la literatura rabínica algunas de estas hierbas. Bueno, ¿qué es lo que ellos hacían? En algún documento judío, esto es lo que ellos hacían, nos dice lo siguiente. En un tratado llamado Maaser de la Mishnah, un documento judío, hay regulaciones acerca del diezmo. Esto es lo que dice. El que pela cebada, remueve la cáscara una por una y entonces puede comerla sin diezmar. Pero si peló la cebada y peló unas cuantas partes del núcleo, no solo la cáscara, sino el núcleo de la cebada, y las puso en su mano, entonces se le requiere diezmar. El que pela el grano tostado del maíz cernido con las manos, puede comer sin diezmar. Pero si lo cierne él, si cierne el núcleo, dice este documento, y lo pone en su túnica, entonces debe diezmarlo. El cilantro, ustedes conocen el cilantro. Hace poco aprendí lo que era el cilantro. El cilantro, que el agricultor obviamente lo siembra, lo planta para cosechar su semilla, para ser plantada en el futuro. Bueno, sus hojas están allí y sus hojas están exentas del diezmo. No tiene que diezmar esas hojas del cilantro. Pero, si el agricultor plantó para cosechar sus hojas, para usarlas como hierba, tanto las semillas como las hojas están sujetas a la ley del diezmo. Imagínense diezmar las
semillas y las hojas del cilantro. Esto es lo que ellos hacían. Un rabino Eliezer dijo el eneldo. ¿Ustedes han visto el eneldo? Yo tampoco, hasta esta semana aprendí también lo que era el eneldo. Una semilla muy, muy pequeña. Ellos decían, el eneldo está sujeto a la ley de diezmos en lo que respecta a sus semillas, hojas y la vaina. Increíble. De los higos y las uvas inmaduros. Otro rabino dice que cuando alcanzaban el tiempo de madurar, de madurez, entonces ya debían ser diezmadas. También algunos opinaban que debían diezmar el comino. Plantas, hierbas, vegetales y frutas que no eran cultivadas, no eran sujetas al diezmo, porque crecían en un contexto silvestre o salvaje. No se necesitaba de la mano del hombre para cultivarlas, pero toda planta, todo fruto, todo árbol que se plantaba y se cosechaba y necesitaba la mano del hombre, debía ser diezmado, decían ellos. Un rabino llamado Natán, así como mi hijo, Natán, dice, cualquiera que lleva la responsabilidad de hacer estas 4 cosas es aceptado en el grupo entre los fariseos. Y adivinen cuál era una de esas cosas. Bueno, una de ellas era no ir al cementerio, otra no criar ganado pequeño, otra no dar raciones sacerdotales ni diezmos a alguien que no era un sacerdote, pero una importante para ellos era la ley del diezmo. La ley del diezmo. Como les conté en la historia, los fariseos nacieron a raíz casi de la ley del diezmo en el tiempo antes de Jesús, cuando determinaron hacer esta confraternidad, casi que a raíz de la práctica del diezmo. Entonces ellos se enfocaron en diezmar cosas tan minuciosas como las más pequeñas, los productos más ínfimos que salían de la tierra, como el eneldo y el comino. Increíble, increíble. Esta era la característica de los fariseos. No había un fariseo que no diezmase, no podías ser fariseo si no te sujetabas a este tipo de leyes acerca del diezmo. Y se consideraba una gran contaminación si un fariseo se sentaba a comer en la misma mesa con alguien que no diezmaba. Ustedes pueden pensar entonces lo que habrían pensado los fariseos cuando estaban allí con Jesús, sentado en la misma mesa. Increíble lo que ellos hacían. Bueno, Jesús entonces sabía todo esto. Este tipo de regulaciones, Él las conocía muy bien. Eran tan minuciosos en este tipo de práctica externa. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema con todo esto? Versículo 42 nos dice la segunda parte. Ustedes diezman minuciosa y escrupulosamente la menta, la ruda y todo tipo de hortaliza, dice, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. En esto habían convertido los fariseos la práctica del diezmo. Entonces, pasar de largo es ignorar algo o desobedecer algo. Esta es la misma palabra que se utiliza también más adelante en la parábola del hijo pródigo. Dice en el capítulo 15, cuando se hace referencia al hermano mayor, el hermano mayor habla al padre en el versículo 29, dice, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido. Esa es la misma palabra que se traduce pasar por alto o desobedecido. Habían desobedecido. Entonces nosotros podemos entender, ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios porque estaban enfocados en la religión externa. Esto es lo que ellos pensaban. Y lo que les dice Jesús es que ellos habían sacrificado algo tan valioso por algo tan repugnante para Dios. Habían sacrificado lo más importante y lo esencial por lo que era secundario y sin importancia. Ellos intercambiaron, de hecho,
lo que era sustancial para enfocarse en lo que era superficial. Ellos intercambiaron lo que era interno por lo que era meramente externo. Intercambiaron lo que tenía contenido por lo que era solo apariencia, lo profundo por lo hueco. Sacrificaron lo que era trascendental por lo que era intrascendental, sin importancia. Dejaron a un lado lo que era de peso para enfocarse en lo que era ligero. Dejaron la médula de las cosas por lo que era vano. Usando la figura de una fruta, dejaron el néctar para enfocarse en la cáscara. Esto es lo que hicieron los fariseos. Por eso en el capítulo 16, el versículo 15, Jesús dice a los discípulos, entonces les dijo a sus discípulos, advirtiéndoles de los fariseos, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime eran los actos religiosos externos de los fariseos, como el diezmo. Esto es lo sublime para los hombres. Para Dios, entonces, eso era abominación, abominación. Esto es lo que ellos habían olvidado, el juicio y el amor de Dios. ¿Por qué el juicio? La palabra juicio allí, mejor traducida, debería ser juicio, no tanto justicia. No es la idea de justicia de Dios, sino juicio. El juicio que uno tiene para con los demás. El simple hecho de tratar bien o de tratar con justicia a mis semejantes. Esto es lo que dice Jesús que los fariseos no hacían. Y bueno, naturalmente ellos no trataban bien a sus semejantes. ¿Por qué? Porque no tenían amor de Dios. Porque no tenían un amor por Dios, un amor hacia Dios. Esto era natural entonces. Esto es lo que ellos habían sacrificado. Algo que Dios había advertido tanto en el Antiguo Testamento. En el capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Tu diezmo? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el primer libro de Samuel, el capítulo 15, este fue un problema latente en el pueblo de Israel y los fariseos simplemente adoptaron ese mismo problema. En 1 Samuel 15, 22, dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Proverbios 21, 3, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. La justicia y el juicio, más agradable que el sacrificio. En Isaías, el capítulo 1, dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo que ellos hacían religiosamente era abominación para Dios. Hubiese sido mejor para ellos no hacer nada de esto y vivir impíamente, que hacerlo aparentando una vida religiosa. Esto es lo que Dios más detestaba en el Antiguo Testamento. Y lo detestaba tanto que se repite tanto en el Antiguo Testamento. En el libro de los profetas menores, en el libro de Miqueas, por ejemplo, en Miqueas tenemos un versículo interesante en el capítulo 6, el versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No hay obras religiosas,
Las obras son la consecuencia, pero no hay obras religiosas. En Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 8, el versículo 9 dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto es lo que hacían los fariseos con sus semejantes: oprimían al pueblo con sus prácticas religiosas, extorsionaban financieramente al pueblo con sus prácticas religiosas. Por eso Jesús les dice: ustedes dejaron por alto y dejaron pasar el juicio, que es el trato bueno al semejante y el amor a Dios. No había amor de Dios en sus corazones, no había nada de esto en sus corazones. Se dice incluso de un rabino llamado Shammai, uno de los más famosos rabinos, que era tan escrupuloso, que casi mata de hambre a su pequeño hijo en el día de la expiación, por observar este día religioso. Y también hizo un tipo de tienda, construyó una tienda usando la cama de su sobrina para su nieto que recién había nacido. ¿Por qué construyó esta tienda con la cama de su sobrina? Bueno, porque era la fiesta de los tabernáculos y los judíos tienen que celebrarla entrando o construyendo este tipo de tiendas simbólicamente. Y entonces lo hizo así para que su recién nacido, su nieto recién nacido, pueda observar la fiesta de los tabernáculos. Y al mismo tiempo, acerca de este mismo hombre que hacía todas estas cosas externamente, se nos dice que era un hombre extremadamente egoísta y que vivía entre lujos. Es más fácil, lo que Jesús nos deja ver aquí, es que es más fácil diezmar la menta, es más fácil diezmar el comino o el eneldo que vivir una vida santa. Eso es más fácil. Es más fácil vivir una vida religiosa, añadiendo rituales y ceremonias externos. Esto es más fácil que vivir una vida piadosa desde el corazón. Entonces podemos entender la lógica y cómo piensa la gente religiosa, extremadamente religiosa, porque están vacíos en el interior. Tienen que apretar algo externamente, porque eso es mucho más fácil. Algunas personas cuando leen o escuchan acerca de los fariseos o esa gente religiosa como los católicos y sacerdotes, y ven a las monjitas caminar por la ciudad, en el aeropuerto, dicen: qué difícil vida ellos tienen que vivir, ¿no? En un monasterio, haciendo esta obra y haciendo la otra obra, repitiendo esta frase y la otra frase, y el Padre Nuestro, y todas las penitencias, y todas las observaciones que tienen que seguir bajo su religión. Pero no nos damos cuenta que lo están haciendo porque eso es el camino fácil. ¿Por qué es fácil hacer eso? Porque dentro hay oscuridad, hay pudredumbre, hay pecado, hay hostilidad, hay odio hacia Dios, no hay amor. Y eso es más difícil de cambiar, porque eso requiere, como leíamos en Miqueas, una humillación interna del corazón. Y eso es algo que Dios solo puede hacer, no nosotros. Pero eso es más doloroso. Entonces, tenemos en el versículo 42 el legalismo de la religión falsa. Jesús termina el versículo 42 diciendo: esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que era necesario hacer? Lo que era necesario hacer era la justicia y el amor de Dios. Eso era necesario hacer, sin dejar aquello, que era lo que no necesariamente tenían que dejar, la práctica del diezmo. Pero en el contexto, no la práctica del diezmo como ellos la practicaban, sino la verdadera práctica del diezmo impuesta por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús entonces está diciendo, no es que tenían que abandonar completamente la práctica del diezmo, tenían que seguirla practicando, pero era necesario que ustedes sean justos y que tengan un amor interno en el corazón de Dios para practicar todo esto. Este es el principio de la religión. Sacrificaron lo más importante por lo que no tenía importancia. La religión es legalista. Toda religión es legalista. En el versículo 43, una cosa más. La jactancia de la religión falsa. Noten. Hay de ustedes, fariseos,
que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Esto es lo que ellos aman. Jesús aquí apunta a la motivación. No a los actos religiosos ya, sino a la motivación de ellos. ¿Por qué hacían lo que hacían? Bueno, porque ellos amaban la jactancia. Ellos se amaban a sí mismos. Particularmente aquí Jesús dice, amaban las primeras sillas en las sinagogas. Esta es una sola palabra, primeras sillas. Eran probablemente las sillas que estaban situadas en un lugar prominente y especial para las personas más importantes dentro de la sinagoga. Allí es donde ellos querían sentarse. Y las salutaciones en las plazas. La palabra ágora se traduce como plazas. Era un mercado, era donde se reunían las personas. Quizás era construido alrededor de la puerta, dentro o fuera de la ciudad. Pero era en las plazas donde se llevaba a cabo casi todas las actividades en una ciudad, las actividades normales. Allí en las plazas los niños jugaban. En las plazas los jornaleros se reunían para ser contratados por diferentes amos para trabajar. Allí Pablo visitó estos lugares para predicar el Evangelio. Y aquí vemos que los fariseos estaban. ¿Para qué iban los fariseos a las plazas? Los fariseos iban a las plazas para deambular por allí con sus largos vestidos llamativos, con sus externas prácticas religiosas, haciendo oraciones públicamente para ser oídos por las personas. Y estaban allí particularmente, dice Jesús aquí, para recibir saludos. Este tipo de saludos era un tipo de saludo reverencial que se prestaba a las personas que uno consideraba como más importantes y sobre todo religiosas como los fariseos. Entonces ustedes pueden imaginar un fariseo levantándose en la mañana, poniéndose sus largas ropas y diciendo, hoy voy a ir a la plaza y hoy veré cuántas personas se inclinan ante mí para reverenciarme y venerarme estando allí en la plaza. Esta era su motivación, esto es lo que ellos amaban, dice Jesús. Naturalmente, entonces, una persona que es legalista es una persona que ama la jactancia. Esto es jactancia religiosa. Todo esto va unido y eso incluso nos lleva al tercer elemento de la religión falsa en el versículo 44, que es la hipocresía. La hipocresía. Jesús dice, ay de ustedes. Si ustedes son legalistas, si ustedes son jactanciosos, entonces esto es lo que ustedes son. Hay de ustedes que son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Son como sepulcros que no se ven. En ese tiempo habían sepulcros que no siempre se veían como sepulcros. Y los sepulcros estaban prohibidos por los fariseos, no podían ir a un sepulcro. Si tocaban el sepulcro ya estaban contaminados. Incluso la ley del Antiguo Testamento decía esto, el peor tipo de contaminación en lo que tiene que ver con purificaciones era tocar el cuerpo de un muerto o tocar cualquier cosa que un muerto había tocado. Y Jesús usa esta misma imagen y una práctica muy conocida por los mismos fariseos para decirle esto es lo que ustedes son. En Mateo 23 dice, ustedes son como lo que hay dentro de los sepulcros, están llenos de huesos y de pudredumbre. Ustedes son como sepulcros que no se ven. Es decir, por fuera aparentaban estar muy bien, por fuera aparentaban ser devotos a Dios. Y los hombres que andan encima no lo saben. Probablemente esta es una indicación a las personas que seguían a los fariseos. Porque ellos eran una especie de líderes religiosos. Y todos los que seguían a los fariseos no sabían a quién realmente estaban siguiendo. El hecho de que los fariseos amaban, como dice el versículo 43, estas posiciones prominentes y un estatus elevado en la sociedad nos deja ver que la religión no se trataba de Dios, sino de ellos mismos. Y Jesús descubre la verdadera motivación de estos fariseos. Por eso, otra vez, una persona que es legalista porque se ama a sí misma.
Es legalista porque se ama a sí misma, es lo que dice el versículo 43. Y son devotos hacia su propia alma, no hacia Dios, sino su propia alma. ¿Ven? Por eso el externalismo que vemos en el versículo 42, que lo encontramos allí. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser el centro de atención, quieren estar al frente, quieren ser vistos, quieren ser venerados y quieren ser reverenciados por los demás. Entonces desarrollan esta gran presentación, este gran teatro religioso externo para que otras personas sean atraídos hacia ellos. Recuerdo cuando estaba hace muchos años en una iglesia, y en esta iglesia particular, no sé si todavía tienen esa costumbre, creo que todavía la tienen, aunque han cambiado de pastor. Pero en esa iglesia el pastor tenía la costumbre de sentarse, no allí con la congregación, sino que se sentaba en una silla especial y muy bien adornada y limpia al frente de la congregación y detrás del púlpito. Entonces cada vez que comenzaba el culto ustedes podían ver al pastor subiendo las escaleras y sentándose. Durante todas las canciones y los himnos y los anuncios, él estaba allí sentado, solito, al frente, mirando frontalmente a toda la congregación como una especie de hombre superior para ser vistos, para ser vistos. El pastor John MacArthur, cuando él fue elegido como pastor de la iglesia Grace Church hace muchos años, y la misma iglesia de él tenía esa costumbre. Creo que es una mala costumbre de algunas iglesias bautistas. Y él tomó la decisión de sacar esta silla que estaba detrás del púlpito para sentarse con la congregación. Esto es lo que hacen las personas religiosas. Quieren ser vistos. Y aquí Jesús simplemente en el versículo 44 les dice lo que ellos verdaderamente son. Esto es lo que ustedes son. Este es el gran problema de los fariseos. No es lo que hacen, Jesús les dice. No es lo que hacen. Es lo que son lo importante. Es lo que son por dentro lo que importa. No lo que hacen en lo externo. Ahora nosotros sabemos que vivimos en un mundo secular y en un mundo inmoral, cada vez más inmoral. Y nosotros sabemos que tenemos mandamientos en el Nuevo Testamento y que si somos fieles en obedecerlos, el mundo inmoral nos va a decir legalistas. Ahora, eso es un cumplido para nosotros. Eso es un cumplido. Pero eso no significa que nos vamos a volver legalistas en el real sentido del término, lo que significa ser un legalista. Alguien que se ama a sí mismo, jactancioso. Es decir, alguien que solamente añade prácticas religiosas a su vida para aparentar algo que no es. Y Jesús dice en el versículo 44, básicamente, ustedes aparentan ser algo que no son. Ustedes aparentan ser algo que no son. Por eso este versículo 44 es la hipocresía de la religión falsa. Una vida hipócrita. Esta es la vida hipócrita de la religión falsa. Estaba revisando hace algunos años en Nueva York, hay una gran comunidad de judíos. Y hasta ahora, cuando hablamos de los fariseos, parece que no estamos tan lejos de los que se consideran judíos más ortodoxos todavía en el tiempo de hoy. Y allí en la ciudad de Nueva York, algunos judíos más conservadores estaban haciendo algo porque tenían un problema. Las mujeres habían dado a luz, sus esposas tenían hijos y ellas querían acudir a la sinagoga el día sábado y querían escuchar el mensaje y querían estar en la comunión con otros judíos ortodoxos también allí en Nueva York. Pero las mujeres que habían tenido hijos pequeños no podían ir. ¿Por qué? Porque cargar al hijo en día de reposo era considerado un trabajo. Entonces no podían ir a la sinagoga. Habían algunas áreas determinadas por los mismos judíos que eran libres o estaban exentas de esta ley del día de reposo. Entonces, lo que comenzaron a hacer algunos judíos es que comenzaron a poner señales, vallas en los postes, en los alambres. Y estaban poniendo señales determinando que esas áreas estaban libres o exentas de la ley del día de reposo.
y habían armado una especie de calle, algunas cuadras libres de la ley del día de reposo, para que las mujeres pudiesen usar ese camino, llegar a la sinagoga sin cometer el pecado de trabajar en día de reposo. Otros judíos pensaron que eso era un extremo y no estaban de acuerdo con eso. Y entonces comenzaron a quitar esas señales que declaraban que esa calle estaba exenta de la ley del día de reposo. Entonces ustedes tienen en pleno siglo XX, siglo XXI, judíos poniendo señales y quitando señales en la ciudad de Nueva York por una discusión acerca de la ley del día de reposo. Y eso es lo que Jesús está viendo. Jesús está diciendo, basta con esto. Basta con tantas leyes externas. De tal manera se están engañando ustedes mismos. Terminen con esto ya. Esta no es religión. Esta es religión falsa. Este es el movimiento satánico. Esto tiene como origen solamente una tradición humana. Solamente algo que viene del diablo, no de Dios. Basta con todo esto. No se trata acerca de lo externo, sino de lo interno. No de lo que hacemos, sino de lo que somos. Lo que somos. Hubo un hombre diferente a estos. No todos los fariseos eran como estos fariseos que reciben el ay de Jesús. Lo encontramos en Juan 3. Ustedes saben de quién hablo. En Juan 3 Jesús conversa con un hombre llamado Nicodemo, de los fariseos. Nicodemo fue diferente. Y Nicodemo estaba tan lleno de todas estas prácticas religiosas, externas. Nicodemo era un legalista, era un fanático religioso. Nicodemo era un jactancioso y un hipócrita. Y él sabía esto. Y entonces su conciencia estaba lastimada porque no podía seguir haciendo algo hipócritamente. Su conciencia no aguantaba. Vio a Jesús y dijo, tengo que conversar con este hombre. Él parece que tiene la verdad. Conversó con Jesús en Juan 3. ¿Qué le dijo a Jesús? Prácticamente, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo abandona esta religión. Abandona todo esto, todas estas prácticas externas. Termina con esto ahora y vive una vida nueva. Nace de nuevo, nace del cielo. Este era el llamado de Jesús para los fariseos. Este es el llamado nuestro a los religiosos que no se han convertido. Este es nuestro llamado a todas las personas del mundo, porque si bien es cierto, todas las personas son religiosas, lo muestran de diferentes maneras externamente. Oramos que Dios nos libre de esta religiosidad a nosotros como cristianos. Lo más peligroso es la religión cristiana, protestante, evangélica, llena de este tipo de religiosidad. Ese es el peor tipo de ataque contra el cristianismo. El peor tipo de ataque contra el cristianismo es este. El que se parece más al verdadero cristianismo es el ataque más peligroso de Satanás. Y por eso pensamos, ¿soy yo acaso un miembro de la iglesia mostrando una externalidad que no tiene una realidad interna en el corazón? ¿Soy yo acaso uno de esos? No quiero hacerles dudar innecesariamente. Los que son salvos saben que son salvos y se gozan en esa salvación. Pero oremos que el Señor libre de este tipo de religiosidad a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. A pesar de nuestras limitaciones, Señor, en oír tu palabra o en comunicar tu palabra, ella hace su obra porque tu Espíritu la utiliza para implantarla en los corazones. Y nosotros te pedimos, Señor, que a nosotros, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, aún somos capaces de tener hipocresía y albergar algo de lo que estos fariseos tenían. En medidas diferentes, Señor, pero podemos pecar de legalistas, podemos pecar de amarnos a nosotros mismos, podemos pecar de ser jactanciosos y de hipócritas.
Solo el Evangelio puro y prístino de Cristo que limpia nuestro pecado, sabiendo que nuestras obras terminaron y comienzan en la cruz. Entendiendo quién es Él, aprendiendo a amarle más a Él, que no es una religión mecánica, es una persona a la que adoramos, a la que alabamos y por quien vivimos. Y es solo el incremento de nuestro amor hacia esta persona, el Cristo crucificado y resucitado, lo que nos puede limpiar de todo tipo de externalismo religioso que tú abominas. Y Padre, que el mundo allá afuera, que cada vez crece en hostilidad hacia nosotros, puedan vernos como lo que realmente somos. Y que no seamos un tropiezo, un obstáculo para los que buscan acercarse al Evangelio, a tus pies, sino todo lo contrario, Señor, que seamos medios para que ellos puedan conocerte a ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos y salir de este lugar, tener un tiempo de comunión. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado de gozarnos en la comunión, de elevar nuestra adoración a ti, de oír tu palabra. Todo esto no lo damos por sentado, es un privilegio que tú nos permites tener ahora. Y queremos aprovecharlo, Señor. Y rogamos ahora que vamos a tener este tiempo de comunión, de comunionía, y vamos a regresar a nuestros hogares, que nos dirijas, Señor, con tu protección y dirección. Ayúdanos a vivir, Señor, esta semana fielmente. Ayúdanos a crecer en nuestra devoción. Ayúdanos a aprender a temerte más y a tener más reverencia hacia ti en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que somos. Nos despedimos, Señor, rogando tu cuidado, tu guía y la dirección de tu Espíritu. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.